Hola, soy Alex. ¿Qué diferencia puede haber entre un pequeño atornillador, un taladro, algo que esté combinado entre atornillador y taladro y un rotomartillo? De eso trata este video. Si te interesa, sígueme hasta el final. Vamos a presentar primeramente atornilladores sencillos. La característica de este tipo de atornilladores es que tiene poca fuerza y poca velocidad, que es exactamente la función que se necesita para su trabajo. Por ejemplo, este lo podemos trabajar tipo pistola o tipo lápiz, dependiendo cómo se acomode mejor para utilizarlo. Gira tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, teniendo una batería recargable incluida, la cual se puede recargar con su cable y un cargador normal de celular. También podemos encontrar en el mercado este otro tipo de atornillador. Este tiene un candado para evitar que la batería se llegue a descargar. También tiene giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Una de las ventajas que tiene es que este utiliza 4 baterías AA, las cuales yo prefiero utilizar recargables para evitar contaminación. Este tipo de equipos lo puedes encontrar entre los 15 y los $20, dependiendo de los accesorios que llegue a tener. Pueden traer dados, brocas y diferentes puntas de atornillado. También lo puedes encontrar en marcas de alta gama, todas alrededor de los $50. También podemos encontrar en el mercado el taladro o llave de impacto. Aun cuando se le puede poner cabeza para portabrocas y hacer perforaciones, este principalmente fue diseñado para utilizar con dados y apretar tuercas y tornillos. Yo no lo recomendaría para la perforación de muros o concreto. En algunas ocasiones puedes utilizarlo para la perforación de metal o madera. Aquí tengo este equipo que es atornillador y al mismo tiempo es taladro. Este tiene un torque de 1 hasta 24, dependiendo de la fuerza que necesites para insertar un tornillo. Y también trae la señal para utilizarlo como taladro. Tiene 2 velocidades que van de 0 a 450 y de 0 a 1400 revoluciones por minuto. En este se puede encontrar un portabrocas de acción rápida, para darle velocidad a los cambios entre brocas y puntas de desarmador. Tiene botón para sostener el gatillo sin tener que presionarlo. Y trabaja tanto en giro derecho como en giro izquierdo. Este tiene un valor de alrededor de $100 a $120 y trabaja con corriente alterna, lo que te da una herramienta para muchos años si le das el mantenimiento que se requiere. Este, aunque pequeño, es un gran taladro. Este es muy recomendable para tenerlo siempre en el hogar. Su valor debe de rondar los $50 a $60 dependiendo de la marca de tu preferencia. Este tiene cuello 43 milímetros para que puedas ponerle un sujetador y sea más fácil estabilizarlo en el momento de hacer una perforación. Este también cuenta con un percutor, el cual sirve como taladro y como rotomartillo. También gira tanto para la derecha como para la izquierda. Este es un equipo magnífico principalmente para el hogar, para aquellas personas que lo usan poco, además de ser de corriente alterna, lo que hará que dure muchos años. Ahora veamos los rotomartillos de alta fuerza. Este es de marca Bosch. Este tiene varias características importantes. Puede trabajar con giro hacia la derecha y hacia la izquierda. También tiene un control de velocidad en el gatillo, el cual se gira para una velocidad lenta, y si se gira hacia el otro lado nos dará su velocidad máxima. Este equipo sirve tanto para perforación simple como también tiene percutor para acción de rotomartillo. Y tiene, aparte de todas estas características, doble velocidad por engranaje, una de 0 a 650 y la segunda de 0 a 2000 revoluciones por minuto. Tiene un fuerte portabrocas para medidas amplias con apriete de llave. Aquí también tengo este otro rotomartillo de la marca Milwaukee. También tiene giro derecho e izquierdo. En este caso no tiene el giro de graduación en el gatillo,
pero aún así el gatillo funciona en forma gradual según se va apretando. También trae el sistema de taladro y percutor para rotomartillo, y viene con velocidad de 0 a 2200 revoluciones por minuto, pero en una sola graduación, ya que no tiene cambios de velocidades por engranaje. Cualquiera de estos equipos es muy funcional para el trabajo rudo que una carpintería de oficio pudiera llegar a utilizar. Ambos traen cuello 43 milímetros para poderlo posicionar en el lugar que más te convenga. Además, puedes intercambiarlo si así lo requieres. Este tipo de equipos tiene un valor en el mercado entre los 100 a los $250. Ahora vamos a probar la funcionalidad del atornillador. Lo primero que se tiene que hacer si manejas madera sólida son perforaciones más pequeñas que el tornillo que va a entrar, para evitar 1. Que se raje la madera, 2. Que el tornillo entre con facilidad y 3. Evitar forzar nuestro equipo. Lo segundo que debemos de hacer es buscar la punta de desarmador que embone bien con la cabeza del tornillo para evitar que éste se llegue a barrer. Primero probaremos el atornillador a batería de 2-Toc. Se sintió lento y con poca fuerza, pero esta es su función. Observamos que el tornillo quedó al ras de la madera como se deseaba. Y ahora probemos el Black & Decker. Este se siente con un poco menos de fuerza y velocidad, pero finalmente hizo el trabajo necesario sin ningún tipo de problema. El tercer tornillo será igual de pequeño, pero lo introduciré con el taladro Bosch con el torque en número 1 y la velocidad también en número 1. Aquí te darás cuenta que la fuerza de este equipo es muy superior a lo que requerimos, ya que penetró más allá del ras de la madera y el torque no lo detuvo. Este equipo tiene demasiada fuerza para este tipo de tornillos. En este caso es preferible utilizar los atornilladores con menor fuerza y velocidad, para evitar pasarte y dañar el trabajo que requieres. Y en esta perforación voy a meter este tornillo que es un poco más grande y ancho que los primeros. Siempre debemos de revisar que la punta siente bien sobre la cabeza del tornillo, en este caso sería una punta diferente. Aquí también utilizaré el taladro atornillador de Bosch, con el torque en número 1 y velocidad 1. Se dieron cuenta, ahí se detuvo y por más que lo presiono el torque no dará más allá, frenando la entrada del tornillo. Lo subiré al torque número 5 ya que todavía el tornillo no está al ras. Aquí ya entró al ras, pero probemos qué es lo que sucede si excedemos el torque a 8. Y aquí observarás cómo se pasó por completo del ras de la madera, echando a perder el trabajo. En este tipo de situaciones hay que tener cuidado con el equipo que tengas, ya que puede ser extremadamente fuerte. Cuando se utiliza este tipo de equipos, es mejor primero probar qué torque es el que se debe de utilizar para evitar daños. Aquí hice una perforación un poco más amplia para meter este tornillo. Utilizo una punta de desarmador de acuerdo a la cabeza del tornillo para evitar tanto dañar la cabeza del tornillo como la punta del desarmador. En el caso de este tornillo sería imposible introducirlo con un pequeño atornillador como estos, ya que la fuerza que requiere es muy superior. Para esto sí es muy importante tener un atornillador con suficiente fuerza y torque. Aquí lo voy a trabajar sobre lo que son los 15 en torque y velocidad 1. Subiré un poco el bloque para evitar que el tornillo dañe el banco, ya que traspasará. Al principio se debe de introducir con velocidad baja para evitar accidentes. Una vez que entró la punta ya puedes darle velocidad. ¡Woohoo! Como ya observaron, la fuerza del equipo es bastante. No quise editar quitando el problema, ya que es muy importante que siempre se trabaje con la seguridad debida, pensando bien el trabajo al banco.
Y seguimos metiendo el tornillo exactamente con los mismos 15 de torque. Aquí ya el torque brincó y aún dejó la cabeza del tornillo fuera del nivel de la madera, por lo cual aumentaré el torque al número 20 tratando de que quede la cabeza al ras de la madera. Hasta aquí llegó con el torque a 20, ahora vamos a darle al máximo torque de 24, evitando llegar hasta la función de taladro. Y aquí ya está al ras de la madera. Eso es lo importante de este tipo de equipos, saber calcular el torque que necesitamos para cada tipo de tornillo. Ahora iniciemos con verdaderos problemas de perforación sobre muro. El primer taladro rotomartillo que utilizaré será el Bosch en percusión y velocidad 1, con una broca de 3/8 para concreto. Y observemos qué tanto esfuerzo tiene el equipo. Y aquí lo viste, entró con mucha suavidad y sin esfuerzo, haciendo una perforación rápida, precisa sobre el muro. La segunda perforación la haré con el taladro de Milwaukee en rotomartillo. Como este no tiene velocidades variables por engranaje, trabajará a 2200 revoluciones por minuto, dando mayor velocidad de la que le di al Bosch. La broca será exactamente la misma de 3/8. En este caso, la perforación fue más rápida, pero fue por la velocidad. Ambos taladros hicieron en perfectas condiciones la función. Ahora probemos el taladro percutor más sencillo de Bosch, exactamente con la misma broca de 3/8, posicionándolo en rotomartillo. El trabajo lo hizo en perfectas condiciones, aunque es muy probable que si pegara contra concreto se esforzaría bastante, pero aún así su desempeño es óptimo. Y finalmente probaremos el atornillador que no tiene percusión, solamente como taladro, para ver su desempeño, aunque este equipo no está diseñado para este tipo de perforaciones. Lo que sí te recomiendo es utilizar brocas de alta calidad para evitar forzar cualquier tipo de equipo con el que trabajes. Como observaste, la perforación hasta el fondo le costó trabajo por falta de percutor, aún teniendo en velocidad 2. Sin embargo, el equipo desarrolló su trabajo hasta el final. Y ahora, si me disculpan, voy a tener que salir corriendo antes de que llegue la dueña del muro. ¿Y cuál de estos equipos es el que se te hizo más interesante? Todos, sí, yo lo sé. Pero vamos viendo exactamente, si vas iniciando, cuál de estos equipos es el que más te conviene. Si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, pequeños baúles, pequeñas cajas con bisagras chicas y tornillos pequeñuelos, definitivamente este tipo de equipos es el que te puede llegar a ayudar realmente. No importa si es de baja gama o de alta gama, eso ya lo dejo a tu decisión. Este tipo de equipos también lo vas a encontrar en marcas de alta gama. Si en tu casa necesitas un taladro, te recomiendo algo así como esto, de preferencia de buena marca. Este tipo de taladro lo puedes llegar a usar 1 o 2 veces al año probablemente, pero siempre te puede auxiliar en ese tipo de situaciones que hay en el hogar. Ahora, si quieres algo más profesional, también puede ser este, aunque este tiene un valor mucho más alto que este, pero bien vale la pena porque te sirve tanto como atornillador y para algún tipo de perforaciones. Si tú te dedicas ya por oficio a lo que es la carpintería, lo que es herrería o instalaciones de aluminio, sí te recomiendo que utilices un rotomartillo profesional al 100%, de preferencia de corriente alterna, ya que estos pueden llegar a durarte mucho. A mí estos tienen más de 20 años conmigo trabajando bastante duro y lo único que he tenido que hacer es darles mantenimiento. Es muy importante, principalmente, que las herramientas entre más prolonguen su vida, mayor ahorro en economía te van a dar.
te recomiendo que los manejes en alta gama, no importando la marca. Puede ser Bosch, puede ser Makita, puede ser Dewalt, Porter Cable, Metabo. Hay una cantidad enorme de marcas muy buenas, industrializadas, que te pueden ayudar en este tipo de equipos. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.